A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones, damos gracias a Dios que hoy llegamos a la lección 7A y la 7B, pero rapidito echamos un repasito de la clase 6B. Habíamos hablado en la última clase que estuvimos que todo era en el tiempo favorable. Se recuerda que habíamos hablado que Jesús vino en el tiempo propicio y que en el tiempo favorable, antes que llegara el Señor Jesús, hubo tres cosas que fue de bendición y que fue necesario y que nadie se dio cuenta hasta después con el tiempo, que era, antes había venido el imperio griego, que había puesto el imperio griego en todo el mundo conocido de aquel entonces, el idioma, ¿se recuerda? Entonces cada quien hablaba su idioma, pero el idioma general que fue impuesto fue el griego, entonces todo el mundo hablaba griego. Ya eso unía, porque si yo hablo español, pues usted habla inglés, el otro francés, el otro español, pero cuando salíamos fuera de nuestros países, todos hablábamos el mismo idioma. Y entonces vimos que después vino del imperio griego, vino el imperio romano, que impuso el imperio romano a la fuerza, que era un imperio bien perverso, puso la paz, pero una paz a la fuerza. Entonces hizo caminos rectos, caminos empedrados que están hasta el día de hoy, ¿verdad? Para en línea recta llegar a los países que ellos subyugaban, que ellos gobernaban. Llegaban recto y hacían barcos por el mar. Entonces ya teníamos dos cosas a favor del Evangelio. Cuando llegó el Señor Jesucristo, había un solo idioma general, aunque cada quien hablaba su idioma, pero todo el mundo hablaba griego. Por eso es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ves? Esa era una parte buena, porque todo el mundo lo podía entender. Después había todos los caminos por tierra, había caminos empedrados hechos por Roma y de paso había paz, porque Roma a la fuerza imponía la paz, así que se podía andar por cualquier lado. Y después hubo en todo sitio lo que se llamaba sinagogas judías, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde llegaba Pablo? A la sinagoga judía y comenzaba a hablar. Una vez que la gente no lo aceptaba, Pablo se iba a los gentiles y le hablaba en griego. Y entonces habíamos visto que ese era el tiempo favorable y que Dios sigue trabajando de la misma manera. Hay cosas que usted no entiende, hay cosas que usted no comprende, hermano, pero es el tiempo favorable de Dios. Amén, sí. Usted, tranquilo, usted está en las manos del Señor, Manaví, usted está en las manos del Señor, Dios sabe lo que está haciendo, por qué y cómo. Entonces, esas eran las tres cosas favorables. El tiempo propicio era que había la paz romana, había un mismo idioma y había sinagoga judía. Eso lo vimos la última semana, ¿se recuerda? Y por eso, entonces, es que comenzamos ahora en la página, en la clase 7, pero voy a hacerle otro recuerdo. Se recuerda que habíamos dicho, yo por lo menos, que el apóstol Pablo comenzó su ministerio apostólico después de 14 años de creyente. ¿Se recuerdan? Estábamos buscando eso. Ya habíamos, de los 14 años, ¿cuánto habíamos conseguido? 3. 3. ¿Cuáles eran esos 3? ¿Cómo que se llama la ciudad? En Arabia. En Arabia. En Arabia, cuando salió de Damasco y se fue para Arabia. Ajá. Después de Arabia, volvió a Damasco. Ahí fue cuando fue bajado por la cesta, por la muralla, y se fue para Jerusalén. ¿Cuántos días estuvo en Jerusalén? 15 días. 15 días. ¿Con quién se entrevistó? Con Pedro y Santiago. Ajá, con Pedro y Santiago. Entonces, ¿qué quisieron hacerle al apóstol, a Pablo? Todavía no el apóstol. ¿Qué quisieron hacerle? Lo quisieron matar. Lo quisieron matar. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo llevaron para enviarlo a Tarso. Ajá, entonces mire el mapa, ¿no? Entonces está acá Pablo. Oiga bien, el que quiere este mapa, después yo se lo hago llegar. Entonces lo mandaron de Jerusalén, lo mandaron para, ¿está viendo acá, verdad? Ajá. Lo mandaron para Tarso. Miren dónde está Tarso acá.
Estamos de acuerdo. Ahí fue que dejamos a Pablo, ¿se recuerdan? Sí, señor. Lo dejamos acá en Tarso. Él venía aquí, Damasco. Miren dónde está Damasco acá. Damasco Ujú. pasó a Jerusalén 15 días con el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Santiago, que es el mismo Jacobo. Ahí lo quisieron matar los judíos y entonces los hermanos lo mandaron vía Cesarea, ¿se recuerda? Vía Ajá. Cesarea porque aquí estaba el mar Mediterráneo y lo enviaron por barco. Mira, Pablo, mejor que te vaya para Tarso y te quedas allá. Y ahí dejamos a Pablo en Tarso. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Nos estamos recordando. Sí, señor. Perfecto. Ok. Ahora fíjese, hermano, vamos a leer la escritura. Vamos a la escritura en el capítulo 8. Vámonos al capítulo 7, perdón, rapidito para entrar en contexto. Capítulo 7, ¿cómo dice el título? Discurso y muerte de Esteban. Ajá. La defensa y discurso y la muerte de Esteban. A Esteban lo matan, ¿verdad? En el capítulo 7 lo mataron a pedrada, ¿verdad? Termina diciendo, y habiendo dicho esto, durmió en el versículo 60. Cuando pasamos al capítulo 8, ¿cómo dice el título? Saulo persigue a la iglesia. Ajá, mire cómo dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Oiga, fueron esparcidos porque la persecución era muy grande, salvo los apóstoles. Ok. El verso 3, ¿quién lo lee? ¿Cómo dice el verso 3? Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok. Lo entregaba en la cárcel, pero ahí dice los arrastraba, no los arrestaba. Sí. Lo arrastraba. O sea, mire el abusador de Pablo. Hermano, entraba casa por casa. Entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero no solamente eso, alguien que me lea Hechos, Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba. Hechos 26, 19, 11. ¿Quién lee Hechos 26, 9, 11? Mire, Pablo era un malvado, hermano, era un perverso. Era como decimos nosotros los puertorriqueños, era maluco. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, Ajá. lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Oh, fíjate, los mataba, los arrestaba, los torturaba, pero mira lo que me llama la atención, dice que los obligaba a blasfemar. O sea, Pablo era malo, por eso fue que la gente, hermano, unos agarraron para Samaria, ¿verdad? Otros se fueron para otro sitio, pero si leemos que en el capítulo 11, otros se fueron para Antioquía. Vamos al capítulo 11, pasemos al capítulo 11. Ajá, en el 11, verso 19. ¿Cómo dice el título? La iglesia en Antioquía. Ajá, léalo, hermana Virgen. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por la tribulación que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Continúo. Sí, yo le digo hasta dónde. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaban también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús,
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ajá, parece ahí. Entonces, aparte de Samaria, otros se fueron corriendo para Chipre a causa de la persecución, pero otros llegaron a Antioquía. Otros llegaron a Antioquía, mis hermanos. Y cuando llegaron a Antioquía, empezaron a predicar, empezaron a hablar de Cristo. ¿Y qué pasó? Vuélveme a leer el 21, hermana, ¿qué pasó ahí? En el perdón. El 21, vuélvemelo a leer, ¿qué pasó en el Y la 21? mano del Señor estaba con ellos, y Ajá. gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Estamos hablando de dónde? De Antioquía, ¿verdad? Antioquía. Ok, mire, vamos a ponerle otra vez el, el dibujito para que vean, tengan una idea de lo que estamos hablando. ¿Están viendo ahora? ¿Dónde está Antioquía? ¿Lo están viendo? Ajá. Cerca de Aleppo. Mira, Sí, mira claro. dónde llegaron. De Jerusalén Ujú. se fueron para Antioquía. ¿Qué pasó en Antioquía? Mucha gente creyó, ¿verdad? Estamos claros ahí, Ujú. porque ahora es que vamos a entrar en lo bueno. Estamos claros aquí, después yo le echo el resumen. Está en Antioquía. ¿Quién lee del 22? Sigue, hermana Virgen, usted mismo, por favor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Parece ahí, Este- parece ahí. Ujú. Usted mismo, écheme el cuento de lo que leyó. Yo lo voy a ayudar. Salieron esparcidos por muchas partes por la muerte de Esteban, la persecución. Unos se fueron para Samaria, pero otros llegaron hasta Antioquía. Predicaron en Antioquía. Se entregó mucha gente en Antioquía. ¿Y qué pasó? Y llegó la noticia de esas Ajá. cosas oídas en la iglesia que estaba en Jerusalén, y ahí Ajá. enviaron a Bernabé para que fuera ya a averiguar qué pasó. Exacto. Entonces llegó la noticia en Jerusalén a los apóstoles que en Antioquía se estaba entregando mucha gente, bastante gente. Oiga, ¿y qué hicieron según el 23? Según el 23, ahí cuando él llegó, vio la gracia de Dios, estoy yo parafraseando, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Perfecto, ok. Se alegró el hombre, ¿verdad? Ujú. Se alegró y sigan firmes, sigan para adelante, no desmaye, o sea, estaba ahí. Ajá, ahora, ¿quién lee el 24? O usted siga, hermana Virgen, que lo está haciendo muy Porque era bien. varón bueno y lleno del Espíritu Santo de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cuánta gente se estaba congregando ya con Bernabé ahora en Antioquía? Una gran multitud. Una gran multitud. Ahora miren lo que pasó. Antes de leer el 25, ¿dónde es que habíamos dejado a Pablo? En Tarso. En Tarso. Pregunto, ¿Bernabé conocía a Pablo? No. Sí, O- sí. Sí lo conocía, acuérdense que fue el que lo agarró Después Ah, lo bueno. presentó. y se lo presentó a Pedro, ¿se acuerdan? Sí. Ajá, entonces, ¿qué hace Bernabé? Se acordó de Pablo porque había mucha gente en Antioquía y se acordó de Pablo, que entonces, ¿qué dice el 25, hermana? Después fue a Bernabé a Tarso, la cual ahí le decían Saulo a Pablo, Ajá. y lo fue a buscar, y hallándole le trajo a Antioquía. Mire el dibujito, mire el dibujito. ¿Lo está viendo? Mira dónde estaba Tarso, estaba cerca, ¿verdad? Ujú. Cerca de Antioquía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se lo llevó a Antioquía. Ajá, lo fue a buscar a Tarso. ¿Qué cree usted que le dijo a Bernabé a Pablo? ¿Qué cree usted que le dijo? Ven, ayúdame a evangelizar. Exacto. Vamos. Mira una bendición, se está entregando la gente en Antioquía. Vamos, vente conmigo. Pablo arrancó. ¿Y qué dice el 26? El 28. El 26, el 26. El 26. Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ajá. Básicamente ahí fue donde primero se predicó. Ajá. Oiga bien, dos cosas acá.
y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes se congregaron allí todo un año con la iglesia? Pablo, Bernabé y el grupo de la multitud. Ajá, entonces aquí apareció un año más, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cuántos Cuatro. años llevamos ya ahora? 3 en Cuatro. Samaria y uno en dónde? En Antioquía. En Antioquía. Hermano, cuando hablemos de Antioquía de esta iglesia, vamos a acostumbrarnos a decir Antioquía de Siria, porque todo esto era de Siria, porque en el primer viaje misionero, Pablo va y funda en Galacia una iglesia en Antioquía de Pisidia. Entonces hay que diferenciar Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo ya llevamos con Pablo de creyente? Registrado en la escritura. 4 14. años. 4 años. Adiós, 4. 4. Nos faltan todavía 10. 10. Eso lo vamos a sacar por descarte. Por descarte. Entonces, hasta acá. ¿Quién me echa el cuento? Desde que Pablo empezó a perseguir a la iglesia con la muerte de Esteban. Hasta acá. ¿Quién me echa el cuento? De todo lo que pasó ya. Y desde que y usted lo empezó a leer. Desde que salió de Damasco. No. Desde que mataron a Esteban. ¿Qué En pasó? Jerusalén. Ajá, ¿qué pasó con la iglesia de Jerusalén? ¿Quién me echa el cuento? Matan a Esteban a pedrada. Lo mataron. ¿Qué pasó? Pablo, ¿Qué comenzó en Jerusalén? Persecución. Una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué hicieron los hermanos? Se fueron. Se esparcieron, ¿verdad? Claro, no todo, pero la gran mayoría salió. Otros se quedaron con los apóstoles. Unos llegaron a Samaria y fundaron la iglesia en Samaria. ¿Se recuerdan? Pero otros agarraron para Chipre y de Chipre pasaron a Antioquía. Antioquía de Siria. Sígueme ayudando, pues sígueme ayudando. Y ahí predicaron muchos. Ajá. Y llegaron al evangelio. Permanecieron fieles al Señor. Poquitos o muchos. Multitud, una gran multitud. ¿Qué pasó con esa gran multitud? ¿Quiénes se enteraron? Iglesia de Jerusalén. Ajá, la iglesia de Jerusalén, los apóstoles escucharon, ¿verdad? Vieron por Facebook y por Instagram que se estaban convirtiendo esa gente, esa cantidad de multitud. Entonces los apóstoles cuando escucharon que en Antioquía, aquí arriba, se estaba convirtiendo la gente, ¿a quién mandaron? A Bernabé. Bernabé anda para allá, le pagaron un boleto por American Airlines y lo mandaron para Antioquía. Cuando llega Bernabé a Antioquía, ¿qué pasó? Él se emocionó y le dijo a la gente que siguieran ahí en el evangelio, adorando, glorificando, y se fue a buscar a Pablo a Tarso. No, antes de buscar a Pablo a Tarso, ¿cómo estaba la gente? ¿Creyendo poquito o mucho? Mucho. Entonces, ¿qué hizo Bernabé cuando vio esa cantidad? Miles, podríamos decir, lo que usted acaba de decir. Se acordó de Pablo. Buscó ayuda como estaba ahí mismo, ¿verdad? Estaba cerca, fue a buscar a Pablo a Tarso y se lo trajo para Tarso. Cuando Pablo llega con Bernabé a Tarso, ¿cuánto tiempo se quedaron ahí? Un año. Un año predicando. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna pregunta? Vamos bien, excelente la foto. Ok, vamos bien. Ahora es que vienen ahora como decimos nosotros los mexicanos, ahora es que vienen los chidos. Ahora es que viene lo bueno. Ok, entonces ya tenemos a Pablo. ¿Dónde lo tenemos? En Antioquía. En Antioquía, predicando, ¿verdad? Fíjese, hermano. Si usted pasa capítulo 12 y capítulo 13, ¿cómo dice el título del capítulo 13? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. O sea que cuando estaba en Antioquía, todavía Pablo no había salido como apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Estamos de acuerdo. Ok, ahora mire cómo sabemos que fue después de 14 años. Vamos a buscar en Gálatas, vámonos a Gálatas. Eso es lo bueno de manejar así la escritura. Alguien que me lea Gálatas 2,
1. Antes que me lo lea, perdón, antes que me lo lea. Pablo le está diciendo a los Gálatas, acuérdense, capítulo 1, Pablo le dice, Gálatas insensato, como comenzando con el Espíritu van a terminar por la carne. Si a mí nadie me enseñó el Evangelio, a mí me lo entregó Dios, yo estuve con Pedro solamente 15 días y de ahí me fui para Tarso, yo recibí esto del Señor y le está hablando. Es más, yo no volví más a Jerusalén, con eso le digo todo. Entonces mira lo que dice en el capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Oh, o sea que duró 14 años sin regresar otra vez a Jerusalén. Vean el mapa acá. Vean el mapa para acá. Como le dije, ahora que viene lo chido. Aquí está el mapa, ¿verdad? ¿Te acuerdas que de Jerusalén se fue a Tarso? Ajá. Está diciendo Pablo ahí que no volvió a Jerusalén, sino de cuándo. Después de 10 años después. Después de pasado 14 14 años. después de 14 años. ¿Dónde están esos 14 años? 3 cuando se entregó la primera vez y se fue para Arabia. Un año que estuvo en Antioquía de Siria. ¿Y dónde estarían entonces los otros 10? En Tarso. En Tarso. ¿Se da cuenta? Entonces, a él lo buscan en Tarso. Él se quedó 10 años ahí en Tarso, aprendiendo directamente del Señor. Aquí no habían apóstoles, aquí no estaba Pedro, de Juan, Mateo, Andrés, Natanael. Ninguno de los que anduvo con el Señor estaba acá en Tarso. Dios lo estaba preparando, hermano. Entonces, por eso que él dice, después pasados 14 años, fíjate cómo dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. O sea, ahora es que Pablo le está diciendo a los de Gálatas, mire señores, lo que le estoy hablando es de Dios, yo recibí el Evangelio, fue del Señor, yo volví a Jerusalén, mira, fue pasado 14 años. Pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? Yo, pastor, Bien. tengo una pregunta. Ajá, Él estuvo en Arabia 3 años. ajá. Vamos Bajó. por parte. 13 Ajá. años cuando se entregó, Ajá. predicó y se fue para Arabia 3 años. Arabia. Ajá. Después bajó a Jerusalén. No, regresa a Damasco, Ajá. vuelve a predicar, lo quieren matar, lo bajan por una canasta por la muralla y se va para Jerusalén. Ajá. Ahí dura 15 días. 15 días, ok. 15 días y solamente habló con Pedro y Santiago, que es el mismo Ok. Jacobo. Y en el día estaba predicando, los judíos lo quisieron matar. ¿Qué hicieron los hermanos? Mira, aquí está el mapa. Pedro, Pablo, mejor que te vayas para Tarso. Y se quedó en Tarso. De ahí lo perdimos el rastro. Perdimos el rastro. Entonces, cuando matan a Esteban, Hechos capítulo 7 en Jerusalén, la gente se esparció, ¿verdad? Por la persecución. Entonces, uno agarraron para Samaria y otro agarraron para Chipre. Aquí está Chipre. Y de Chipre pasaron a Antioquía y empezaron a predicar en Antioquía de Siria y se entregó mucha gente. Cuando los discípulos escucharon acá en Jerusalén que en Antioquía de Siria se estaba convirtiendo mucha gente, mandaron a Bernabé. Cuando llega Bernabé y ve esa bendición que se están entregando tanta gente y mucha gente, se va a Tarso, que es lo que estamos leyendo. Y lo fue y lo buscó en Tarso y se lo trajo a Antioquía. Y dice ahí que duraron un año. Ya tenemos 3 años en 4 en Siria. sí, pero en Arabia. En Arabia 3 años y aquí un año. Aquí en Antioquía de Siria un año, ya van 4. Y entonces Pablo en Gálatas 2:1 dice, no, yo no volví para acá, yo no volví a Jerusalén, sino pasados 14 años y fui con Bernabé. Quiere decir que los otros 10 años estuvo en Tarso. Yo ¿Ves? tengo una pregunta. Ajá. Cuando la muerte de Esteban, Pablo no estaba presente. Sí, Mm, sí, él fue, mi hermana Charlie, el que
le cuidó la ropa a los que apedrearon para que no se ensuciaran de sangre, que vagabundo. Provocarle una cachetada a Pablo. ¿Ah? Él estaba ahí consintiendo. Él estaba ahí, pero todavía no se había entregado. Todavía eso no se cuenta como, no, él no se había entregado. Después cuando matan, vamos a agarrar de donde dice la hermana, después que matan a Esteban, vámonos al capítulo 8 de Hechos, para que le quede claro a la hermana Chandri. Vámonos a Hechos capítulo 8. Ok, ¿quién lee Hechos Y 8:1? Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ajá, unos cogieron para Judea, otros cogieron para Samaria, pero otros agarraron para Antioquía de Siria. Ya de Siria. Y ya le vamos a decir dónde está eso. Ujú. Pregunta, Ya va, para que no perdamos la idea con la hermana, ajá, hermana. Entonces, hermana Chandri, Ajá. estamos de acuerdo que cuando mataron a Esteban en el capítulo 7, en el capítulo 8 comienza la persecución, ¿verdad? Ujú. Y muchos se esparcen, unos para Samaria. En el capítulo 9 es que Pablo tiene el encuentro con el Señor Jesús, Ujú. ¿verdad? Ajá, entonces del 9 pasamos el 10, que es Cornelio, y en el 11 encontramos a partir del versículo 19 se lo leo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces ahí es que los discípulos, los apóstoles se enteran que en Antioquía se está convirtiendo gente. Agarran y mandan a Bernabé. Anda a ver qué pasa ahí, Bernabé. Bernabé, cuando ve esa bendición que se está entregando a mucha gente, va a Tarso, busca a Pablo y se lo trae, está en un año. ¿Ves? Esto tiene que repetirlo y repetirlo hasta que le quede claro. ¿Quién era la que me iba a hacer una pregunta? no, yo creo que ya la contestó. Esteban murió en Jerusalén, ¿verdad? Ajá, a Eso Pedrada. era. Eso era. Ya. Ok. ¿Quién me echa el cuento? Yo lo voy ayudando porque no tenga pena de equivocarse, que esto yo lo edito. Esto queda entre nosotros dos y el Señor. Y el Señor no es chismoso, yo sí, pero yo lo edito. Vamos a ayudarte, Pedro. Vamos, Pedro. Ay, ok. Arranca desde la muerte de Esteban, capítulo 7. Ajá. Arrancan, hay una persecución, Ajá, capítulo 8. se esparcen Ajá, muy bien. a Chipre y Antioquía. Ajá, muy bien. Ahí en Antioquía hay un avivamiento, se puede decir, Ah, no, está bien, sí. y se predica la palabra Ajá. y se enteran en Jerusalén. Ah, muy bien. Enviaron un WhatsApp. Ajá. Entonces enviaron a Bernabé a Perfecto, Antioquía. vamos bien. En Antioquía, él se maravilla con lo que está pasando y aprovecha y llama a Pablo, que estaba en Tarso. Lo busca, Ajá, lo busca y se lo trae. lo trae para Antioquía. Ajá. Y ¿Cuánto tiempo dura? un año. Ajá. Entonces ya de los 14 años ya tenemos 4. Wow. Después en Gálatas 2:1, cuando Pablo del capítulo 1 está defendiendo su apostolado, que se lo enseñó fue el Señor, él le dice, mira, yo no volví a Jerusalén sino pasados 14 años. Quiere decir que 3 en Arabia, 1 en Antioquía, son 4, los otros 10 los tuvo en Tarso, que era su ciudad natal, aprendiendo. Ok.
Hermana, mire, ahora écheme usted el cuento. Partimos de la muerte de Bueno. Esteban en el capítulo 7. Pregunta que le hago antes de echarle el cuento. Ajá, Tengo una sola duda. ajá. Cuando Pablo estaba en Arabia, ¿por qué fue que él se fue a Damasco? Para volver a predicar, fíjese, pasa que no le tengo el mapa. Déjame ver si se lo consigo acá. No solamente eso, ¿por qué fue que él salió nada más? Ah, no, él va camino a Damasco respirando amenazas. Se entrega al Ok, Señor en el camino. Entra ok, ciego. Allá le oran. Recibe la vista. Entrega el ayuno y se bautiza. ok, Empieza a predicar ahí. Él ok. termina de predicar ahí y tranquilamente se fue a Arabia. 3 años. Arabia, ok. Después de Arabia vuelve a Y ahí, Damasco. Ahí es donde la segunda vez es que lo quieren matar. ok, y baja por una vereda y lo sacan hasta Jerusalén. Y él esperó 10 años en Tarso hasta que entonces vino Bernabé a recogerlo. Y ahí es donde entonces él Exacto. sigue Perfecto. Lo que Pero tienen, lo la que tienen muerte que ahora de, es pulirse en la secuencia con las citas bíblicas. Dime, Pedro. pero la muerte de Esteban pasa antes de que se convirtiera. Claro, si por la muerte de Esteban fue que se prendió la persecución. Ujú. Ok. Vamos a ver, Joribel. Échame el cuento, desde que matan a Esteban a pedrada, capítulo 7, lo matan a pedrada, Pablo está consintiendo, está cuidando la ropa de los que están matando a Esteban. Ajá, arranca tú ahora. Pablo, después que consintió la muerte de Esteban, recibe carta de las sinagogas y de las autoridades de Jerusalén para ir a perseguir a los creyentes que están en Damasco, respirando, esto está en Hechos 9, respirando venganza, respirando odio, se dirige a Damasco, pero antes de entrar a Damasco tiene un encuentro con el Señor. Sigue en Hechos 9, cayendo a tierra, él es dirigido hacia la calle derecha, donde se quedó ciego, estaba ciego, él entra a Damasco ciego. Él se fue respirando odio y entra a Damasco ciego y Ananías, dirigido por el Señor, va, le impone las manos, recibe la sanidad y recibe la vista. De allí, Pablo se queda en Damasco y luego se va a Arabia, donde pasa 3 años en Arabia recibiendo revelación. Él regresa, él se va a Arabia porque él está la persecución en Damasco. Cuando él regresa a Damasco, vuelve predicando el evangelio. Me imagino toda esa inspiración que recibió en Arabia y llegó con ese fuego a predicar, pero se encontró con gran oposición y de los judíos y tuvieron que bajarlo por una canasta a través del muro y de allí Pablo sale de Damasco y pasa a Jerusalén, donde se encuentra con Pedro y Jacobo, que lo es presentado a través de Bernabé. No vio a los otros apóstoles allí. De allí en Jerusalén él encuentra gran oposición de los judíos griegos. ¿Cuántos días tuvo solamente? 15 días Ajá. con el apóstol Pedro y Jacobo. Y Bernabé, donde encontró gran oposición de los judíos griegos y los apóstoles tuvieron que enviarlo, los hermanos creyentes tuvieron que enviarlo a Cesarea. De Cesarea, él sigue hasta Tarso. En Tarso, él pasa Se quedó ahí. un tiempo en Tarso No sé, hasta déjalo ahí, lo dejamos en Tarso. lo dejamos en Sigue, Tarso. capítulo 11, que sigue la persecución. Sigue la persecución. El capítulo 11, los creyentes se van hacia Chipre. En Antioquía habían unos que predicaban solamente en las sinagogas, unos creyentes que se dedicaron a predicar solo en las sinagogas, pero también hubo mucha aceptación del evangelio y una gran multitud empezó a creer, y por este informe que le presentan al apóstol Pedro en Jerusalén, deciden enviar a Bernabé a Antioquía. Antioquía de Siria, vamos a acostumbrarnos a decir Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, donde Bernabé, luego viendo la gran multitud que está creyendo,
le hace el llamado a Pablo, que está en Tarso. Y Tarso acompaña a Bernabé, se dirige a Antioquía de Siria, donde Tarso no, Pablo. Pablo, Pablo acompaña a Bernabé en Antioquía por un año. Están predicando en Antioquía a grandes multitudes. O sea, ya tenemos entonces 4 años de creyente del apóstol Pablo registrado. 4 años de creyente. Entonces, ¿cómo demostramos los 10 que faltan? En Gálatas capítulo 2, verso 1, cuando Pablo está defendiendo su ministerio de que se lo entregó Dios, él dice, yo no volví a Jerusalén sino pasado 14 años. Ay, tenemos los 3 de Arabia, un año en Antioquía y 10 en Tarso por descarte. Ok, vamos, Adelson, 2 minutos puntuales, dame el recorrido puntual. Matan a Esteban, Hechos capítulo 7, arranca de ahí. Hechos capítulo 7. Matan a Esteban. Ajá. Viene la persecución. Saulo persigue a la iglesia en el capítulo 8. De allí viene la conversión de Pablo, Capítulo 9. capítulo 9. De ahí sale él de Jerusalén a Damasco. Llega a Damasco. De allí va a Siria, Arabia. Arabia. Ahí en Arabia dura 3 años. Regresa a Damasco unos días. Lo buscan de matarlo, lo bajan por una cesta. Allí sale a Jerusalén. En Jerusalén se encuentra con Pablo y con No, con Santiago, Pedro. Con Pedro. con Pedro y Santiago. Ajá. Pasa 15 días. De allí, él esos 15 días buscan de matarlo. Pablo y Santiago lo mandan a Tarso, lo llevan por el puerto de Cesarea para enviarlo a Tarso. Luego, en Tarso, Se quedó ahí en Bernabé Tarso. Se quedó en Tarso. se quedó en Tarso. Capítulo Luego 11 Bernabé sigue la se fue- persecución. ¿Ah? Dejamos a Pablo en Tarso y en el capítulo 11, estamos en el capítulo 9. Capítulo 11, Sigue la persecución. ajá, y ahora narran es la parte que agarraron hacia Antioquía. Ok. Cuando llegan los hermanos a Antioquía y empiezan a predicar, ¿qué pasó? Ven que hay una gran multitud, envían a Bernabé. Bernabé llega y ve el avivamiento, la gran multitud en Antioquía de Siria, y va a Tarso a buscar a Pablo. Le dice a Pablo que lo acompaña a Antioquía, que hay un gran avivamiento, y los dos van a predicar allá por un año, Ya tenemos 4 años. 4 años. ¿Cómo sacamos Y los otros 10? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Pablo defendiendo su ministerio dice, yo no hablé con nadie, a mí nadie me enseñó, a mí me enseñó fue el Señor. Es más, yo volví a Jerusalén, fue 14 años después. Y 14 con años. Bernabé, entonces ahí están los 14 años. Perfecto. Chandri se entusiasma, Chandri, yo lo voy ayudando. No importa que nos equivoquemos, después de repetición, cuando te me vayas, Chandri, ¿qué es, pues, Chandri? Ay, Dios, ya voy. Ya. Ajá. Chandri dijo, ya vengo. Casi. Ajá. Ajá. Matan a Esteban capítulo 7. Ok. Matan a No Esteban. importa que no me dé muchos detalles, pero si me lo da mejor, pero no importa. Ok. Matan a Esteban. Capítulo Pablo. 7. Ok. Luego Pablo azota o asola, no A sé. sola. La iglesia. Ajá, en Jerusalén. Luego persigue, tortura, hace que la gente diga blasfema, Ajá, muy bien. todo eso. Luego sale a Damasco, tiene el encuentro con Jesús, Ujú. luego lo encuentra Bernabé. No, yo No. encuentro con Jesús, entra a Damasco ciego.
ciego. Ok. Ahí, Luego, ahí le oran, le recobran la vista, comienza a predicar y agarra para dónde a los días. para Damasco. No, está No, en Damasco. para Damasco, para Arabia. La Arabia dura 3 años. Perfecto. De Arabia a los 3 años se regresa A Damasco. a Damasco. Dura unos días ahí, lo quieren matar y entonces, Lo quieren matar si lo bajan por la por la muralla, casa, pero los ayudan a que se vaya no a Jerusalén. a Jerusalén. Y Ajá. dura 15 días. Aquí Solamente habla 15 días. con Pedro y Pedro Jacobo. y Ajá. Santiago. Ajá. Y Ajá. Jacobo. Ahí lo quieren matar también. Y se va, Lo ¿verdad? matan vía Cesarea, ¿para dónde? Para Tarso. Para Tarso. Para Tarso, pero pasa antes por Sicilia, ¿no? Por Y Cesarea. Cesarea. Tienen que aprenderse ese nombre, así, y sobre todo las mujeres, en vez de decir cesárea, Cesarea. dicen Cesarea. Aquí también la que dice Cesarea. ¿Por qué vía Cesarea? Porque era buscando el mar, la vía marítima, ¿ves? Del mar Ajá. Mediterráneo, ok. Ya Y lo de ahí tenemos. va a Tarso. Ajá, y ahí se queda 10 años. Llega a Tarso, se queda 10 Ajá. años. Entonces de ahí pasamos al capítulo 8, que sigue narrando la persecución, que mucha gente salió corriendo y fue a predicar a Antioquía. Antioquía de Siria. Muy bien. Allí predicaron, mucha gente empezó a hablar del Evangelio, a seguir la palabra, Ajá. y luego los apóstoles se enteraron Muy bien. y enviaron a Bernabé. Perfecto. Bernabé, anda a ver qué es lo que pasa ahí. WhatsApp le mandaron rápido. Ya. Bernabé se encuentra Ajá. con todo esto maravilloso que la gente empezó a creer, a hablar y todo. Y Ajá. entonces fue a buscar a Pablo a Tarso. Sí, refuerzo. Déjame buscar a mi amigo Pablo, que está en Tarso. Ajá. Y se lo trae. Regresaron a Antioquía de Siria. Ajá. Allí estuvieron 1 año. Perfecto. Ok. Esto, hermano, tiene que quedarle claro, porque apenas estamos en el capítulo 11 y cuando usted va a ver, ya lo vamos a ver la semana que viene, el primer viaje misionero es a partir del capítulo 13. Por eso le estamos diciendo que Pablo no fue que se entregó y salió su primer viaje misionero. ¿Cuántos pensaban que fue así de rápido? Yo, porque ¿Verdad? empezó de una vez a... Exacto, todo, mire, el 80-90%, inclusive yo, no creo usted que yo acepté a Cristo hoy y ya yo sabía eso mañana, no. Pasaron muchos años hasta que yo aprendí esto también. Pero la mayoría piensa que aceptó a Cristo, fue a Damasco y de ahí empezó a predicar por todos lados y a fundar iglesia. No, hermano, pasaron 14 años, enseñanza. Por eso es que el mismo Pablo, escribiendo los requisitos de los obispos, dice que no sea un neófito, o sea, un nuevo, para que no caiga en el lazo del diablo. ¿Se da cuenta? Entonces, una persona recién creyente no puede estar pastoreando, hermano. No puede, porque va a decir muchas loqueras, hermano. Va a decir cosas que no son y va a dañar mucha gente. Por eso Pablo dice, no un neófito. Vamos a ver si encontramos ese, vamos a ver si encuentro esa cita. Vamos a ver si, ajá. Primero de Timoteo, creo Vamos a ver, no un neófito, vamos a ver. Ajá, primero de Timoteo 3:6. ¿Quién me lo lee? ¿Cómo dice el título primero? El capítulo primero de Timoteo 3, ¿cómo dice el título? requisito de los obispos. Ajá, entonces ahora léeme el 6, solamente para aprovechar el tiempo. No un neófito, no Ajá. sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Ajá, un neófito es alguien nuevo. Por lo menos, el que no sabe manejar es un neófito manejando, un neófito cocinando, un neófito predicando. O sea, no es una ofensa, es un nuevo, está empezando. Entonces, usted no puede poner a una persona nueva en el Señor como obispo. ¿Ves? Y el mismo Pablo lo vivió, yo esperé 14 años. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. En el caso mío, a los 3 años, hermano. Y yo creo que fue, ahora yo viendo en retrospectiva, y como que fue muy rápido. O sea, yo tengo 48 años en el Señor, tengo 45 años fastidiándole a la gente a Cuente Pastor. Fastidiando a la
O sea, a los 13 años a mí me instalaron de pastor. Ujú. ¿Ves? Dime, Oliver. Bueno, y sin embargo, apóstol, que yo le iba a preguntar, pues yo anoté en mi cuaderno primera prédica de Pablo, del apóstol Pablo, y dice que su primera prédica fue, que lo dice en Hechos 9:20, fue en la sinagoga en Damasco, Por recién eso. bautizado. Ujú. Ujú. Pero es que predicar puede predicar cualquiera. Ya Ok. como obispo, con una responsabilidad, como un cargo, es muy diferente. Mm. ¿Entiendes? Que cualquiera se entrega hoy a Cristo y empieza mañana con ese fervor a predicar. Está muy bien. Hágalo. Yo era un borracho, era no soy, yo era esto, ahora siento gozo. Sí. Ok, pero que ahora yo soy el pastor de la iglesia con un mes. Nos va a matar toditos, señores. Créanlo que nos va a matar a todos. Estamos claros acá, ve cómo la palabra cuadra y todo. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pregunte, ajá, pregunta, Pedro. Bueno, espero no confundirlo. No, Ok, estamos aquí para ayudarnos. ok. Estuvo en Arabia 3 años, ya estaba convertido. Ajá, sí, Baja después a Damasco y después de Damasco baja 15 días a Jerusalén. perfecto. Esa fue la última vez que fue a Jerusalén. Ajá, Ajá. Después sube a Tarso. ajá. Porque el apóstol Pablo dice que no había regresado a Jerusalén en 14 años. Ujú. No hay que añadirle los 3 que estuve en Arabia. No, Serían él lo está contando porque fíjate, vamos a ponerlo acá, vamos otra vez acá, vamos otra vez, no está muy bien esa observación, vamos otra vez para acá. Véanme a mí aquí ahora. Ujú. Él salió de Jerusalén hacia Damasco, ¿lo está viendo acá? Sí. Vamos a ver si le pongo una pinturita que vamos a, ajá, esta pinturita puede ser. Él salió de aquí persiguiendo a los hermanos, ¿lo están viendo acá? Ujú. Aquí, en este camino es que él se convierte. Él se convierte, ¿cierto? Él no volvió a Jerusalén. ¿Qué hizo él? Se Se fue a quedó. Arabia. Ajá, se fue a Arabia. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Vuelve a Damasco, Ajá. ¿verdad? Sí. Lo quieren matar, Ajá. ¿verdad? Entonces, baja por la canasta y va a Jerusalén. Ujú. ¿Qué tiempo dura él ahí? 15 días. ¿Qué se puede aprender del Señor en 15 días? Lo quieren matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los Hijo de hermanos? María. Vía Cesarea, lo mandan Ujú. A, para a Tarso. Tarso. Aquí se queda en Tarso, aquí está Tarso. Ok, se quedó ahí. Empieza la persecución, los hermanos se fueron. Vamos a cambiar el color aquí para que resalte. Los hermanos ahora se fueron y llegaron hasta Antioquía. Vamos bien, ¿verdad? Hasta Antioquía. Hubo un avivamiento, como tú mismo dijiste, se entregó mucha gente. Los hermanos de Jerusalén, cuando se enteran, los apóstoles, ¿a quién mandan? A Bernabé. A Bernabé. Cuando Bernabé llega acá y ve este avivamiento que hace Bernabé, Llama a Pablo. va a Le buscar busca a Pablo y se lo trae. ¿Qué tiempo se quedaron Pablo y Bernabé acá? 1 año. 1 año. Eso es capítulo 11. En el 13 es que sale de misionero. Si él no dijera nada, no supiéramos, pero él cuando está defendiendo su apostolado y diciéndole a los gálatas insensatos cómo que comenzaron en el espíritu, van a terminar por la carne. Si yo lo que le estoy enseñando es palabra de Dios, a mí no me lo enseñó ningún hombre, porque yo no volví a Jerusalén sino pasado 14 años con Bernabé. Fíjate que cuando él viene de Damasco, que dura 15 años, él no está contando esa, porque apenas duró 15 días y él fue solo. En cambio, cuando habla en Gálatas, dice, y fui con Bernabé y Tito. ¿Se da cuenta? Entonces, fueron 14 años que él estuvo por fuera. Quiere decir que si no contamos los 15 días que él estuvo en Jerusalén, Pablo salió persiguiendo amenazas y regresó 14 años después. Imagínate, qué tremendo, ¿no? Ok. Yo no pretendo que lo dominen así al punto, pero si lo repite y lo vuelven a leer y cualquier duda usted me vuelve a preguntar.
y vuelve a ver el video, yo sé que le va a quedar claro. Hermano, en estos días, hace como un mes, yo escuché una predicación, una enseñanza de un hombre que yo sigo. Hermano, no entendí, me gustó lo que él dijo, pero no lo dominé. Oye, pero déjame dominar esto, déjame. ¿Sabe cuántas veces escuché yo el video de 1 hora? 8 veces, hermano. 8 veces. Y como 3 noches lo ponía, aparte de las 8 veces que estaba poniendo la atención, lo ponía que se me quede algo ahí en la cabeza, una neurona que no tenga sueño y empiece a escuchar y me diga mañana qué fue lo que entendió. Hasta que lo agarré, ya lo sé predicar, ya lo sé enseñar, ya lo sé decir, ya tengo las citas bíblicas, pero fueron 8 veces que escuché una prédica de 1 hora. Quiere decir que para que yo dominarlo, lo escuché 8 horas. ¿Se da cuenta? Entonces yo no pretendo que usted lo agarre todo ahorita, pero si usted repasa, vuelve a ver la clase, me manda un mensaje, me hace preguntas sobre esto, yo le voy a responder, usted va a leer y usted también le va a poner cariño, hermano, usted va a saber enseñarlo, usted va a saber explicarlo con citas bíblicas y todo, y ahora usted sabe por qué Pablo dijo que uno de los requisitos para ser obispo era que no fuera una persona nueva en el Señor, no un neófito. Estoy aprendiendo. No, por eso yo sé, y eso me gusta. Eso me gusta. Mira, ustedes son unos alumnos tranquilos. Entonces yo voy a preguntar y con esto cerramos. Voy preguntando y repasando. Ponga atención. Ajá. Pablo consciente en la muerte de Esteban, capítulo 7. Y Pablo empieza a perseguir a la iglesia. Perseguir a la iglesia, Hechos capítulo 8. Muchos agarran para Samaria y fundan la iglesia en Samaria. Pero otros, ¿para dónde agarraron? Para Chipre, ¿no? Para Antioquía. Para Chipre Para Antioquía. Muy bien. Antioquía, sí. Chipre. Muy bien. En Antioquía hubo una bendición. Se empezó a entregar gente y gente, y una gran multitud y gente. Cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron que en Antioquía de Siria se estaba entregando una gran multitud de gente, ¿a quién mandaron? a Bernabé. A A Bernabé. Cuando llega Bernabé y ve esa bendición de gente, y Bernabé le explica y los motiva y los alienta y siguen adelante, ¿qué hace Bernabé? ¿De quién se acuerda? De Pablo, que está en Tarso, Ajá, de Saulo, que ya Pablo que está en Tarso y lo va a a buscar buscar. Se lo trae para Antioquía de Siria. ¿Qué tiempo duran ahí? un año. Un año, un año. Entonces, vamos a ir sacando cuenta. Ya sabemos que estuvo 3 años. ¿En dónde? En En Arabia. En Arabia, Arabia, cuando salió la primera vez de Damasco. Ya sabemos que estuvo un año, ¿dónde? en En Antioquía. Antioquía de Siria. Y entonces, ¿dónde están los otros 10 años? Él se quedó en Tarso. Damasco. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 2, cuando en el capítulo 1 él está defendiendo su ministerio, que le dice Gálatas insensato, empezando por el espíritu, terminan por la carne. Díganme ustedes, el que hace milagro en ustedes, ¿lo hace por el oír por fe o por las obras de la ley? Y empieza Pablo a darle duro: yo no recibí este evangelio de hombre, yo lo recibí del Señor, yo apenas tuve 15 días con Pedro, yo no sé nada. Entonces, es más, pasado 14 años que yo volví a Jerusalén. Y volví con Bernabé y Tito. Entonces, 3 años en Arabia, un año en Antioquía, 10 años en Tarso esperando, preparándose, porque eso es capítulo 11. Ya vamos a ver que en el capítulo 13, que él está en Antioquía, es que Dios lo llama al ministerio de apóstol, Ya lo vamos a ver. Ok, eso a grandes rasgos. Repásenlo, hermano, pónganlo en orden, agarre papel y lápiz, y escriba y raye y subraye, vuelva a ver esto. Hermano, véalo 2 o 3 veces hasta que se le quede grabado. Contado con los dedos de la mano y me sobran dedos,
mucha gente no sabe esto que usted está aprendiendo hoy. Sépanlo. Amén. Yo estuve hablando con un pastor que me dijo, yo le puedo enseñar. Y cuando dio el material me dijo, pastor, perdone, yo no sé nada de esto que está aquí yo no lo sé. Otro dijo, ¿cómo que 14 años? Él no empezó a predicar todavía. Otro me dijo, yo tengo 2 años de universidad, y cuando le empezamos a hablar me dijo, ay, pastor, yo me voy a inscribir para que usted me enseñe. Y se inscribió. Otro me dijo, yo estoy graduado del instituto tal, pero nada de eso que usted está enseñando yo lo sabía. Por eso y le estoy hablando de pastores de aquí, de Tampa. Entonces, aproveche usted esta bendición y esfuércese un poquito, y no es por hechonería, ni altivez, ni vanagloria, es que usted va a aprender bien, y si usted aprende bien, va a bendecir a los demás en el nombre de Jesús. Amén. Ya usted sabe que cuando alguien diga, y Pablo se entregó y empezó a predicar y a fundar iglesia, y yo, rapado, ¿entiende? Duró 14 años para poder salir a su primer viaje misionero. Él estuvo aquí, él estuvo allá, él estuvo allá, él no recibió el evangelio de hombre, por eso es que él dice así, y dijo que 14 años después fue que volvió, que estuvo solamente 15 días aquí. Oh, mire, todo va engranando, todo va calzando. Bueno, mis hermanos, espero que no le haya reventado la cabeza, sino todo lo contrario, que los haya motivado a leer de la escritura y a aprender. Preguntas, Amén, mi apóstol. dudas, comentarios, observaciones. Excelente, mi apóstol. Muy bueno. ¿Cómo quedamos, para Vilma? Virgen. Quedó bien. Y lo demás es que usted, porque no podemos aprender, ojo, con esto termino, de memoria, porque cuando le digan a usted, dame una cita bíblica. Bueno, yo no sé, búscalo tú ahí en Hechos. Búscalo tú. No, no, usted se lo va a presentar en Hechos con Gálatas. Ok. Buenas bendiciones, paz y salud. Y Bendiciones, los apóstol. estudiantes, nos vemos la semana que viene. Yo después les mando a decir qué clase nos toca, ¿ok? Bendiciones, paz y salud. Apóstol. Bye.